Hola a todos, nuevamente me encuentro por este medio para compartir información sobre los testamentos aquí en tu canal. Tu voluntad cuenta, lo que debes saber sobre testamentos en El Salvador. Y es que dándole seguimiento a lo que ya se trae, voy a continuar. Bien, para ir entrando en tema, el artículo 1005 del Código Civil clasifica el testamento en solemne o menos solemne, es decir, privilegiado, y dispone que el testamento solemne puede presentarse ya sea en forma abierta o cerrada. Y es que en términos generales, el código distingue entre formas completas y estrictas que la ley exige normalmente testamento solemne y formas excepcionales en las que la ley permite omitir algunas solemnidades por razones de urgencia o ya sea circunstancias especiales, es decir, testamentos no menos solemnes. El testamento solemne es la forma ordinaria y formal del acto de disposición de la última voluntad y este se otorga cumpliendo todas las solemnidades que la ley exige, es decir, la forma escrita o el acta notarial, la presencia de testigos válidos, la lectura, constancia, la firma, entre otras. La idea aquí es maximizar la seguridad jurídica, que la voluntad del testador quede claramente fijada y que sea esta difícil de manipular, falsear, fácilmente comprobable esto tras su muerte. Y algunas de las finalidades de las solemnidades es que forzar al testador a reflexionar, ya sea a tiempo y ritual, que evitan estos impulsos repentinos. Crear pruebas independientemente de acta notarial, testigos que protegen estos contra fraudes y errores. También facilitar la ejecución del deseo del causante y reducir litigios entre herederos. Y en dado caso faltan las solemnidades exigidas para el testamento solemne y la ley no autoriza su omisión en el caso concreto, el documento puede llegar a ser declarado nulo y de igual forma perder eficacia como un testamento solemne. Y esto lo que abre son las puertas a las impugnaciones en donde se puede aplicar la sucesión intestada, la cual hablaré más adelante en otro video. Bien, testamento solemne abierto. Como número 1, el testador se presenta ante un notario en presencia de los testigos exigidos por la ley. Seguidamente declara su voluntad oralmente o ya sea que entregue su texto, en donde el notario extiende el instrumento público que éste consigna las disposiciones. Seguidamente, el documento se lee o ya sea que se deje constancia en donde se firma por el testador, los testigos y de igual manera el notario. Así también existen algunas características en donde el contenido es público ante quien interviene, sea este un notario y testigos. De igual manera ofrece una mayor certeza probatoria en donde el acta notarial sirve como una prueba fuerte y hay menor riesgo de nulidad por forma, porque la autoridad oficial supervisa el acto. Continuando ahora con el testamento solemne cerrado. En primer lugar, el testador redacta o hace redactar su testamento o el documento privado y lo sella o lo mantiene cerrado y lo entrega ante el notario en un sobre cerrado en presencia esto de testigos. Seguidamente, el notario y los testigos dejan constancia de haber recibido el documento cerrado y protocolizan esta circunstancia en donde queda la firma de la membrana. Esta es un acta que acompaña el sobre. De igual manera, el contenido suele permanecer en secreto hasta la apertura tras la muerte del testador cuando la ley así lo permita. Existen también características en donde aquí lo que el testador es preserva la confidencialidad de su última voluntad. El notario, el único papel que hace es actuar como un depositario del cierre con una constancia documental del acto sin conocer el texto y siempre y cuando se mantenga en secreto dicho testamento. Para darle continuación a lo que ya se trae, el testamento menos solemne, el cual también se le llama privilegiado, en donde el testamento menos solemne es una forma la cual es permitida por la ley, pero en casos especiales, en donde resulta impracticable
observar todas las solemnidades normales. Un ejemplo puede ser peligro inminente de muerte, situación de emergencia, buque en alta mar, campaña militar, en donde aquí la ley permite que se omitan algunas formalidades para que la voluntad del testador pueda plasmarse aún en condiciones de urgencia. Es decir, que estos tipos de testamentos no son muy comunes de practicarse, pero no está más decir que sí existen, solo que en El Salvador no son muy habituales de usarlos. Por lo general, siempre son abiertos o cerrados. Existen incapacidades y notas respecto al artículo 1005, en donde se mencionan quienes no pueden testar. Dicho artículo y la normativa concordante establecen límites a la capacidad de testar y típicamente quedan fuera de la capacidad de los impúberes, quienes se hallan bajo interdicción por demencia, quienes en el momento no estén en su sano juicio, ya sea esto por ebriedad u otra causa, o quienes no puedan expresar claramente su voluntad, sea por palabra o ya sea por escrito. En conclusión, para que un acto de última voluntad sea válido, debe existir aquí la voluntad presente y la capacidad para exteriorizarla. Existen también los testamentos solemnes nuncupativo o público, en donde el testamento solemne nuncupativo también se le llama testamento público y es la forma más común y segura del testamento solemne y se llama nuncupativo porque se declara de viva voz ante el notario y los testigos, quienes estos escuchan y dan fe de la voluntad del testador. Este tipo de testamentos requiere el cumplimiento de todas las solemnidades legales para asegurar que la voluntad del testador sea esta auténtica, libre y verificable. Continuando como literal al, la estructura del acto significa que el testamento debe constar por escrito en forma de instrumento público, es decir, que debe ser redactado y autorizado por un notario o ya sea un funcionario competente. En el literal B se encuentra la presencia de testigos, en donde es una de las solemnidades esenciales del testamento nuncupativo. El testador debe manifestar su voluntad en presencia de un número mínimo de testigos hábiles. De igual manera, la autorización por un funcionario, en donde este funcionario suele ser un notario público o en su defecto un funcionario autorizado meramente por la ley. Es también un acto unilateral y significa que el testamento expresa únicamente la voluntad del testador, no la de otras personas, es decir, esta una tercera persona, sino que es algo propio. De igual manera, otra es individual, significa que no puede existir un testamento conjunto o colectivo entre dos o más personas. Es por ello que surge la característica personalísimo, donde significa que solo el testador puede hacerlo. No puede delegarlo, encargarlo o hacerlo por medio de representante o apoderado. De igual forma, es revocable, es decir, la revocabilidad es un principio esencial del derecho sucesorio y significa que el testador puede modificar o dejar sin efecto su testamento en cualquier momento antes de su muerte. Incapacidades para poder ser testigo. Algunos motivos son menor de 18 años, es decir, que estas personas no tienen la plena capacidad civil ni la madurez suficiente para poder comprender la importancia jurídica del acto. Y un ejemplo podría ser que si un testador hace su testamento y uno de los testigos tiene 17 años, es decir, menor de edad, ese testigo, por tanto, no es válido y el testamento puede considerarse nulo por falta de número legal de testigos. También está como otros los motivos demencia, en donde las personas con demencia
sean locura o alteración mental, no tienen discernimiento ni juicio suficiente para verificar si el testador actúa libremente. Están también los ciegos, sordos, mudos, ya que ellos por su condición sensorial no pueden percibir o comunicar adecuadamente los hechos que se desarrollan durante el acto testamentario. Es decir, que el ciego no puede leer o verificar la escritura del testamento. El sordo, por su parte, pues no puede oír la lectura del testamento ni la declaración del testador, pues el mudo no puede declarar ni firmar verbalmente si es necesario. Por tal razón, la ley los excluye para así asegurar que los testigos comprendan el acto con plenitud. Si un testigo es sordo y no puede oír la lectura del testamento, pues esta persona no va a poder garantizar que el documento leído coincida con lo que el testador dispuso. Otra de las incapacidades para poder ser testigo son los condenados por delito contra la propiedad. Es donde la ley considera que quienes han sido condenados por delitos tales como robo, hurto, estafa, ya sea fraude, estos carecen de la honestidad y credibilidad necesarias para poder testificar en un acto de tanta trascendencia. También está la conducta viciada, sin dejar de lado y siempre mencionando que la ley excluye este tipo de personas de mala conducta típica, sean estos como los ebrios consuetudinarios o quienes tengan alguna vida desordenada o ya sea una reputación dudosa. Existen también los deudores fraudulentos. Son personas que han ocultado bienes o han simulado insolvencia para no pagar a sus acreedores. Este comportamiento demuestra la falta de honestidad, lo que los hace indignos de confianza para poder certificar la validez de un acto jurídico. Un ejemplo sería que si alguien fue declarado jurídicamente deudor fraudulento, no puede esta persona ser testigo en un testamento, ya que su palabra carece de fe pública. Existen también los parientes del testador o de los herederos en cuarto grado de los herederos, que pueden incluir hasta ahí, por conflictos estos de interés o parcialidad. Es decir, que los familiares cercanos suelen tener interés directo o ya sea indirecto en la herencia. Es por tal razón que su testimonio podría llegar a ser no imparcial. En lo de cuarto grado que mencionaba es que en primer grado están los padres e hijos, en segundo grado abuelos, nietos, hermanos y en cuarto grado primos hermanos. Un ejemplo puede ser que si el testador nombra heredera a su sobrina y uno de los testigos es hermano de la sobrina, es decir, pariente dentro del cuarto grado, el testigo por tanto no es válido ya que tiene una relación directa con la heredera. Dándole continuación, testamento en sentido formal y testamento en sentido material. En sentido material, las disposiciones de última voluntad que constituyen la parte más importante son las de contenido patrimonial y estas se refieren a la distribución de los bienes. Y en sentido formal, las declaraciones de última voluntad, las cuales son manifestaciones de voluntad que no tienen contenido patrimonial en el sentido que se ha dejado expuesto como el reconocimiento de hijos, nombramiento de guardadores y consultores, también reconocimiento de deudas, nombramiento de partidor, indicaciones sobre la forma
de celebrar los funerales del causante y la mera revocación de un testamento que haya sucedido anterior. Se entiende que existen características de la sucesión testamentaria, en donde la escritura del acto. La sucesión testamentaria requiere que el testamento se otorgue por escrito, cumpliendo con las solemnidades legales, y generalmente se realiza en forma del instrumento público, redactado y autorizado por un notario o ya sea por un funcionario competente. De igual manera, la presencia de testigos, en donde la ley exige que el testamento solemne se realice en presencia de un número determinado de testigos hábiles, por ejemplo, que sean 3 o más según la legislación. Esto dependerá de la ley. De igual manera, la autorización por un funcionario. El testamento debe ser autorizado por un funcionario competente, sea este normalmente un notario. De igual forma, es un acto unilateral, es decir, el testamento es un acto jurídico que proviene solo de la voluntad del testador. No requiere la aceptación ni el consentimiento de otras personas. Es individual, en donde el testamento solo puede ser otorgado por una persona y no puede existir un testamento conjunto o ya sea mancomunado entre 2 o más personas, ni siquiera puede existir entre cónyuges. Es a la vez personalísimo porque el testamento es un acto que solo el testador puede realizar por sí mismo. En ejercicio de su voluntad personal, no se puede delegar ni hacerse por medio de representante, apoderado o ya sea un mandatario. Es revocable porque el testamento puede cambiarse o anularse en cualquier momento antes de la muerte del testador. Mientras viva el testador, conserva plena libertad para modificar su voluntad. Testamentos solemne estipulado en el artículo 40 de la Ley del Notariado. Es ante el juez de primera instancia o ya sea ante un notario. Testigos, sea hombre o mujer, con origen histórico. El número de testigos para un testamento abierto son 3 los testigos, y para cerrado, el testamento cerrado, son 5 testigos. Los testigos deben de conocer al testador. Ahora bien, los testamentos abiertos. Estos se otorgan en escritura pública y existen generales del testador, es decir, la edad, la profesión, el estado familiar, el domicilio, la nacionalidad, el DUI, y el notario dará fe de la capacidad del testador. Obviamente no es médico. También la información personal, es decir, si está casado y los hijos que ha concebido. Ahora serían reconocidos, estipulado en el artículo 1011 del Código Civil. También que se exprese claramente que se trata de un testamento. En el caso de los sordos, deberá leer por su propia cuenta o designar a alguien de su confianza para que éste lo haga, estipulado en el artículo 1012 del Código Civil, siempre de la legislación salvadoreña. Y los ciegos solo puede realizar estos testamento abierto, es decir, el artículo 1014 del Código Civil lo menciona. Bien, testamento cerrado. Tiene carácter secreto, es decir, que el rasgo esencial del testamento cerrado es su secreto. Esto significa que nadie, ni siquiera el notario o los testigos, conocen del contenido del testamento. El testador redacta su testamento en privado sin revelar a nadie lo que éste contiene, y la ley le permite a la persona mantener en confidencialidad su voluntad, sus beneficiarios o los bienes que deja, evitando estos conflictos familiares o presiones externas antes de su fallecimiento. El testador no requiere que sus derechos habientes sepan su voluntad. El motivo principal por el que lo hace es por el que una persona opta por el testamento cerrado, es para mantener la discreción o evitar las peleas que pueden surgir. El testador puede temer que sus decisiones generen disputas o tensiones familiares, intentos de manipulación o influencia indebida, presiones para modificar su última voluntad.
que venga una tercera persona a querer cambiar la voluntad que él ya tiene. Es por ello que el testador prefiere que su voluntad solo se la conozca, solo se dé a conocer después de su muerte, y antes de ello pues solo el notario sabrá. Y cuando el testamento sea abierto pues oficialmente por un juez o notario en presencia de los herederos y testigos. El testador escribe en secreto dos testamentos iguales, en donde una práctica común en el testamento cerrado es que el testador redacte dos ejemplares que vayan estos idénticos del testamento. Y es que esta acción tiene una finalidad práctica y jurídica, en donde se evita la pérdida o destrucción del documento, ya sea por accidentalmente o de mala intención. Por cualquiera de las dos puede suceder y se busca garantizar la autenticidad y coincidencia del contenido, en donde se facilita su comprobación al momento de abrirlo formalmente. Cada copia se escribe de puño y letra del testador. Puede ser por escrita, por otra persona o a petición de él, pero siempre y cuando vaya firmada por el testador. Es fundamental que el testador declare expresamente que en el documento se encuentra su testamento, aunque no se revele su contenido, y esto lo presenta ante un notario una vez ya estén redactados los testamentos o el ejemplo único, según sea el caso. El testador va donde el notario y lo presenta para su autenticación formal, y este acto se le denomina como protocolización o autorización del testamento cerrado. El proceso del testamento cerrado es el siguiente. En primer lugar, la elaboración personal por el testador. El primer paso es que el testador redacte personalmente su testamento. Es decir, que él mismo escribe su voluntad sin la intervención de otras personas, es decir, una tercera persona. Esto con la finalidad de mantener en secreto absoluto el contenido de dicho testamento. Debe de ir escrito o ya sea firmado por el testador, en donde la firma del testador siempre es esencial. Tiene que ir porque con ella se acredita la autenticidad y demuestra el consentimiento libre, y así también permite verificar su identidad en algún caso que existan dudas. Dicha información debe de ir en un sobre manila sellado, ya cuando esté redactado y firmado por el testador claramente, y debe esto guardarse en un sobre manila, el cual se sella completamente para que se asegure el secreto y la integridad del documento, que este no debe de ser manipulado ni adquirido por alguien más, no lo debe de ver nadie más. Y lo que se busca en sí es evitar que este sobre sea abierto o alterado antes del fallecimiento de la persona que va a testar. Garantizar que el contenido permanece íntegro y de manera confidencial. Así también dicho sobre debe quedar cerrado de manera que este no se pueda abrir sin romperlo. Y existen dos ejemplares, ya que el testador elabora dos ejemplares idénticos tal cual del testamento cerrado, en donde esto se hace por seguridad jurídica y para prevenir riesgos que puedan suceder. Digamos que si uno se pierde, se destruye o se daña, existe el otro como un respaldo, y ambos por tanto conservan la misma validez. Cada ejemplar se coloca en su propio sellado. También se le puede poner marca para así evitar fraude. Es decir, que el testador puede colocar una marca, o sea, un sello o alguna señal distintiva en los sobres, como una medida de identificación y seguridad, ya que su firma parcial sobre el sello, un número de serie, una señal personal o emblema, permite reconocer fácilmente que el documento le pertenece al testador legítimo, y así evitar posibles sustituciones fraudulentas. De igual manera, lo presenta el notario una vez que los sobres ya estén preparados. El testador se
se presenta personalmente ante el notario acompañado de 5 testigos, los cuales estén hábiles para hacer la entrega formal de su testamento y otorga acta notarial, en donde el notario le extiende una acta notarial, la cual también se llama acta de entrega o de depósito, y se coloca sobre cada sobre cerrado. En el acta deben de constar algunos datos esenciales, tales como el NEMA o título del acto, es decir, testamento cerrado, generales del testador, tales como el nombre completo, la edad, el estado civil, la profesión y domicilio. Generales de los testigos también son importantes, en donde se menciona la identificación y domicilio de los 5 testigos, la declaración expresa del testador de que dentro del sobre está su testamento. Debe de ir también la fecha y lugar del acto, las firmas del testador, del notario y de los testigos. Esta acta se repite en ambos sobres si hay 2 ejemplares. Dándole continuación al proceso del testamento, el acta de protocolización es el acto por el cual el notario incorpora formalmente el acta del testamento a su protocolo notarial, es decir, al libro oficial de escrituras públicas. El artículo 41 de la Ley del Notariado nos establece que en el caso del testamento cerrado, la protocolización tiene un carácter excepcional porque el contenido del testamento no forma parte del protocolo, solo el acta de la entrega, en donde el notario debe de realizar algunos pasos. Debe de protocolizar el acta notarial, es decir, la incorpora a su protocolo, el registro oficial de documentos notariales. También extiende el testimonio del acta, la cual es una copia certificada de lo que se protocolizó. Se anexa el testimonio a una de las cubiertas, es decir, a uno de los sobres del testamento. Se entrega también un ejemplar al testador, a la persona que él designe o lo conserva en su archivo. Y se remite el otro ejemplar, es decir, el segundo sobre, a la sección del notariado o ya sea al juzgado de primera instancia, que fue el que lo autorizó para su registro y custodia legal. Y de esta manera, pues se garantiza que al menos un ejemplar quede resguardado oficialmente por la autoridad pública competente, en donde el testamento cerrado es el que permanece bajo resguardo hasta el fallecimiento del testador. Y una vez que se acredita la muerte, el notario o el juez abre el sobre en presencia de los interesados y da la lectura al contenido, dando así inicio a la sucesión testamentaria. Bien, el testamento otorgado en el extranjero, el artículo 1021 menciona que valdrá en El Salvador el testamento otorgado en el país extranjero por un salvadoreño o por cualquier otra persona si por lo tocante a las solemnidades se hiciera constar su conformidad a las leyes del país en que éste se otorgó y si además se probara la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria. Este artículo lo que regula es la validez en El Salvador de los testamentos otorgados en el extranjero, ya sea esto por salvadoreños que se encuentran fuera del país o extranjeros que hayan otorgado su testamento o en su propio país. Y también esto conlleva un principio fundamental que aplica aquí en estos casos y es el principio de validez extraterritorial, que según el cual los actos jurídicos realizados válidamente en otro país pueden producir estos efectos siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos de forma y autenticidad. Para ya ir finalizando con este tema que se trae, existen también casos y requisitos, es decir, un caso del salvadoreño en el extranjero. Esto sucede cuando un ciudadano salvadoreño se encuentra fuera del país y decide otorgar testamento, en donde
tiene dos opciones legales, es decir, la primera de ellas es ante el notario extranjero, en donde el salvadoreño puede otorgar su testamento ante un notario del país donde se encuentre. Para que dicho testamento tenga validez en El Salvador, debe de cumplir con los siguientes requisitos. Es decir, que el testamento debe de cumplir con las formalidades exigidas por la ley del país en donde se otorga. Luego de ello, traerlo a El Salvador, en donde se debe de legalizar o ya sea apostillar según se corresponda. Y cuando digo se apostilla es que si el país es parte del convenio de La Haya, simplifica la legalización de documentos. Y cuando menciono la legalización consular, me refiero a que si el país no es parte del convenio de La Haya, el documento debe pasar por el consulado salvadoreño y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador. Esto con el fin de garantizar la autenticidad y la validez probatoria. Ahora bien, cuando es ante el cónsul del Salvador, en donde el salvadoreño también puede otorgar su testamento directamente ante el cónsul del Salvador en el país extranjero, en donde el cónsul actúa con las facultades notariales. Esto quiere decir que puede autorizar actos como si fuera él un notario salvadoreño. Y en este caso lo que sucede es que el testamento se considera otorgado conforme a la ley salvadoreña, ya que el cónsul representa por su parte a la autoridad nacional. Y antes de que éste surta efectos legales en El Salvador, debe de legalizarse la firma del cónsul, es decir, que se debe verificar oficialmente que el funcionario consular firmó el documento de manera auténtica y esto se hace mediante Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Ya para ir finalizando, un caso del extranjero en su país. Esto puede ser cuando una persona extranjera otorga su testamento en su propio país y este testamento tiene efectos en El Salvador. Un ejemplo sería que si esta persona posee bienes aquí en El Salvador, también puede ser válido siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, los cuales mencionaré. Uno de ellos es que se debe probar que se cumplieron las solemnidades legales del país de origen, es decir, que deben presentarse pruebas que el testamento se realizó según las normas formales de ese estado. Un ejemplo sería que si en su país bastan con 2 testigos o la firma ante notario, eso debe acreditarse con un certificado o ya sea con las normas aplicables. Debe apostillarse o legalizarse para que el documento sea reconocido oficialmente en El Salvador. Este debe estar apostillado si el país pertenece al convenio de La Haya o que esté legalizado por vía diplomática. En caso que el país no pertenece al convenio, esto garantiza la autenticidad del instrumento y que éste pueda producir efectos legales dentro del territorio salvadoreño. A manera de conclusión, puedo decir que la revocación del testamento es el acto mediante el cual el testador deja sin efecto total o sea parcialmente su testamento anterior. Es decir, que esta es una manifestación de la libertad testamentaria, ya que mientras viva el testador se conserva la facultad de modificar, sustituir o anular su testamento cuando cambian las circunstancias personales o ya sea familiares. Y como formas de revocación expresa es cuando el testador declara
declara directamente en un nuevo testamento que se revoca el anterior, y de manera tácita es cuando el testador otorga un nuevo testamento con disposiciones las cuales son incompatibles con las del anterior. Y ya sea por destrucción física, es cuando el testador destruye el documento con la intención de revocarlo. Importantemente mencionar que si el testador destruye el documento sin la intención de revocarlo o lo pierde de manera accidentalmente, el testamento anterior sigue siendo válido. Y bien, como causas de nulidad del testamento es cuando un testamento puede ser declarado nulo, total o ya sea parcialmente, cuando éste no cumple con los requisitos legales. Es decir, de las causas más comunes de la nulidad son. Ahora bien, la consecuencia es que la nulidad implica que el testamento no produce efectos y los bienes del fallecido por tanto se reparten conforme a la sucesión intestada. Continuando con la importancia del testamento dentro de la sociedad, es decir, que el testamento no solo tiene relevancia jurídica, sino que también tiene social y moral, ya que permite que cada persona decida libremente el destino de su patrimonio y evita así conflictos familiares, es decir, beneficios sociales, evitando la disputa entre los herederos, también facilitando la planificación patrimonial, garantizando la voluntad del testador, en donde le permite reconocer hijos o ya sea beneficiar instituciones. El testamento lo que se convierte es en una forma de responsabilidad social y familiar a la misma vez, ya que contribuye a la paz jurídica y emocional. Dentro de las diferencias entre la sucesión testamentaria e intestada que puedo mencionar para dar un avance es que la sucesión testamentaria ocurre cuando el causante deja testamento, la intestada cuando muere sin él. Entre las diferencias principales está la primera de ellas es origen, es decir, la voluntad del testador versus la ley, en donde en la sucesión testamentaria el origen de los derechos hereditarios se encuentra en la voluntad expresada por el testador en su testamento respectivamente. Es decir, que la persona decide de manera libre y consciente en cómo desea que se repartan sus bienes después de su fallecimiento. Seguidamente, la distribución, es decir, la decisión del testador versus el orden legal, en donde en la sucesión testamentaria el testador tiene la plena libertad de disposición sobre sus bienes dentro de los límites legales. Un ejemplo puede ser respetando las legítimas en dado caso las haya, siendo así que puede decidir dejar una parte a familiares, otra a amigos e incluso también puede incluir instituciones benéficas o ya sea religiosas. En cambio, en la sucesión intestada, la distribución de los bienes, esto se hace conforme al orden de herencia ya establecido propiamente por la ley. Y la flexibilidad es donde el testamento le permite las disposiciones personales, es decir, que el testamento ofrece una mayor flexibilidad y personalización, ya que el testador puede incluir no solo disposiciones patrimoniales, sino también personales y morales. En el procedimiento, la intestada requiere más trámite judicial. Esto quiere decir que el proceso sucesorio testamento suele ser más ágil, porque el testamento sirve como prueba clara de la voluntad del causante, en donde los herederos solo deben cumplir los procedimientos notariales o ya sea judiciales para la ejecución del testamento.
Para finalizar, el testamento es un acto de voluntad libre y responsable que garantiza el respeto a los deseos del testador, promoviendo así la armonía familiar y reforzando la seguridad jurídica. Esto sería todo acá en tu canal. Tu voluntad cuenta, lo que debes saber sobre testamentos en El Salvador. Nos vemos a la próxima.